Muy buenas tardes a todos. Vamos a ir comenzando. Hace un poco más de 3 meses, el 27 de octubre, Elon Musk puso sobre la mesa una oferta de 44.000 millones de dólares para comprar Twitter. Y después han pasado muchas cosas importantes que son las que nos llevan hoy aquí a conversar, a tener este rato con José Luis Orihuela, que conocéis muy bien todos, es profesor, conferenciante, autor. Yo pienso que la persona del mundo de habla española que conoce mejor la evolución del mundo digital. Y bueno, pues creo que nuestra misión aquí hoy sobre todo es poner en contexto lo que ha pasado, porque veréis que lo que está pasando tiene mucho que ver con cosas que pasaron hace más tiempo y eso forma parte de todo ese contexto. Entonces, bueno, a continuación os voy a dejar con José Luis. Tenemos también cada vez más gente conectada en Zoom, que en su momento también supongo que querrá hacer preguntas, pero de momento vamos a ir con la presentación inicial y, por supuesto, al final pues habrá tiempo para un poco de coloquio y para que expongáis todas las dudas, ¿no? ¿Debo seguir en Twitter? No. Que Mastodon es como Twitter, no lo es. ¿Qué pasa con las marcas personales? ¿Qué pasa con las marcas institucionales? Bueno, hay muchas cuestiones que podemos tratar en este contexto y yo creo que va a ser una sesión muy buena para arrojar luz sobre todos estos problemas. O sea que muchas gracias, José Luis, por venir aquí al campus y adelante. Muchas gracias, Kiko. Buenas tardes a todos. Gracias por sumarse a esta sesión. La verdad es que la primera sesión del módulo de estrategia digital del Máster de Comunicación Política y Corporativa está siempre dedicada a escenario, a pintar las grandes líneas de fuerza que afectan al escenario de los medios digitales, donde se va a desarrollar una parte de vuestro trabajo profesional y de la proyección que queréis diseñar o rediseñar para vuestros clientes. Bien, desde comienzos de noviembre mi pedal, como se dice aquí en España, mi pedal es Mastodon. Hace 30 años, cuando tú te cruzabas conmigo por los pasillos de la facultad, yo te decía web, tienes que estar en la web, tiene que haber un sitio web de tu departamento, de tu investigación, de tu perfil. Hace 15 años te cruzabas conmigo en los pasillos y yo te decía blogs, no tienes un blog, tienes que tener en marcha un blog, y trabajamos mucho sobre blogs con los alumnos de promociones anteriores. Bueno, y hace también aproximadamente 12, 15 años la palabra clave fue Twitter, y tú me decías, pero ya me puse un blog. Ahora es que si no tienes una cuenta de Twitter, el blog no tiene visibilidad, ¿no? Entonces ahora mismo lo que está ocurriendo en la facultad, más o menos desde el 9 de noviembre que abrí mi cuenta, es que ya se hacen un lado en los pasillos de la facultad y me dicen, sí, ya sé, Mastodon. Entonces, les prometo que no les daré la paliza a los alumnos del MCPC con Mastodon todos los días. Abriremos con esto porque, como dice Kiko, efectivamente hace 15 años Twitter supuso una revolución en el ecosistema digital tan importante como la que 20 años atrás habían supuesto la revolución de los blogs. Sobre los dos temas escribí libros, y yo después del libro último de Culturas Digitales pensaba hacer un parón, esto ya era un cierre, ya está dicho lo que había que decir sobre el mundo digital, y resulta que a medida que fue creciendo esta ola de Mastodon, me di cuenta que era como si toda mi vida me hubiera estado preparando para escribir el libro que voy a publicar, espero que el mes que viene, ¿no? Entonces, primera primicia, se viene el libro sobre Mastodon, como era más o menos previsible después de las obras anteriores. Bien, lo que quiero plantear ahora es que tan importante como fueron los blogs en el comienzo de esto que hemos llamado Web 2.0, el fenómeno de las redes sociales, y tan importante como fue después Twitter, el medio que lo volvió a cambiar todo, como dice el subtítulo de mi libro sobre Twitter, ahora tenemos una revolución en marcha, de la que yo espero ser capaz de trasladar que lo más importante que está ocurriendo no es Mastodon, aunque sea el 90% de esta revolución y de la atención de la prensa. Lo más importante es el protocolo que está por detrás, por debajo de Mastodon, porque permite la creación de redes sociales distribuidas, basadas en software libre,
con clientes que no son propietarios, no sujetas a algoritmos ni a publicidad, para la publicación de fotografías, como hacemos en Instagram, para la publicación de vídeos, de podcasts, de blogs o de microblogs, como en el caso de Mastodon. Entonces, como ocurrió en las revoluciones anteriores, lo importante no es la marca de la plataforma, sino lo que la plataforma nos hace cuando la adoptamos. Cómo cambia nuestra cultura al entender que, ya veréis cuando empecéis a usar Mastodon, que empiezas a darte cuenta por los códigos culturales que se mueven dentro, que todo lo que creíamos que sabíamos acerca de Internet y de las redes sociales, en realidad era una experiencia en el lado oscuro de la fuerza. Estábamos sujetos a empresas que comercializaban nuestros datos, que manipulaban nuestra experiencia con un algoritmo, que hacían de nuestro timeline una experiencia cada vez más irreconocible. Y por eso me parece importante que alumnos que están trabajando en este ámbito, el de la comunicación política, fijaros lo que pasó en el final de la época anterior de Twitter, la expulsión de Donald Trump, y lo que va a pasar dentro de muy poco tiempo, la reacogida de Donald Trump en la red que le expulsó. Por cierto, la plataforma de red social que montó Donald Trump cuando fue expulsado de Twitter, en el fondo técnicamente es una instancia de Mastodon. Entonces veréis hasta qué punto, esto que decía antes, ¿no? El protocolo que está por detrás, la filosofía, si queréis, que está por detrás de Mastodon, es más importante que Mastodon como plataforma de microblogging. Bueno, si hubiera una palabra para designar o interpretar, profe, ¿qué es lo que está pasando ahora con el mundo digital? Yo utilizaría la palabra hiperconectividad, ¿no? Hiperconectado o hiperconectividad me parece que es la característica que define a nuestro mundo contemporáneo, el hecho de estar todos conectados, todo el tiempo conectados con todo el mundo. Esos tres elementos reconfiguran nuestra relación con los demás, la manera de gestionar nuestras marcas, nuestras identidades y por supuesto las marcas corporativas de nuestros clientes empresariales e institucionales. Fijaros, sobre 8.000 millones de habitantes que tiene el planeta, el 64% tienen la condición de ser usuarios de Internet, y prácticamente el 60% de la población del planeta es usuario activo, es decir, tuvo algún tipo de actividad efectiva en redes sociales durante el último mes. Si se acuerdan, hace algunos años la pregunta era, profe, pero esto en el fondo no será una moda y la gente se cansará de los móviles y de too much social, etc. Pues parece que no, pues parece que estamos cada vez más conectados y parece que los dispositivos que tiene prácticamente el 64% de la población son la nueva forma de acceso a Internet. Hoy un móvil sin acceso a Internet es una patata. Nadie quiere un móvil sin acceso a Internet. Entonces, ese dispositivo que conecta desde época muy temprana a los adolescentes con su entorno social y familiar, se convierte después en una especie de prótesis social cada vez más relevante para nuestra vida cotidiana. Y en ese mundo hiperconectado tiene una serie de plataformas privilegiadas. Las plataformas de redes sociales más utilizadas, yo no sé si alcanza a leer, pero básicamente son Facebook, YouTube, WhatsApp e Instagram. Entonces, por ahí cuando diseñamos estas estrategias de las que vamos a hablar a lo largo del módulo, además de las inclinaciones de nuestro cliente y además de lo que esté de moda en un momento determinado, o sea, fijaros que Twitter con 550 teóricamente millones de usuarios activos mensuales, digamos que sean 350, es la penúltima en esta lista, y nuestra pobre y querida Mastodon, que estará en 1,5 millones de usuarios activos mensuales, ni siquiera aparece, pero es la que está generando una revolución que, como les digo, puede ser algo similar al fenómeno de un iceberg, que veamos una cosita pequeñita en la superficie, pero que lo que está por debajo, lo que está sosteniendo ese protocolo que se llama ActivityPub, es lo que realmente constituye una revolución.
Bien, ¿y para qué usa la gente Internet? Ese dispositivo con el que decíamos el 60% de la población está conectado. Primero, 57, casi 58% de los usuarios conectados lo utilizan para encontrar información. Así nos va. Esto es un dato bastante importante, porque estamos hablando de posverdad, estamos hablando de fake news, de manipulaciones, de necesidad de organismos intermedios para verificar los datos, algo que era propio de la actividad periodística, como que necesitamos una agencia externa, un medio de comunicación para que verifique nuestros datos, si se supone que eso era parte de nuestro trabajo. Bien, en cuarto o en quinto lugar, y esto también me parece importante a la hora de diseñar sobre todo contenidos para nuestro cliente, y si se fijan en vuestra propia experiencia usando la red, la gente utiliza la red para buscar cómo hacer cosas. Cómo hacer cosas, es decir, resolver problemas. Lo veremos mañana cuando hablemos de gestión de la identidad digital. Muchos usuarios se acercan a la red buscando esto. Aprender a hacer algo, lo quieren aprender en vídeo, que es muchísimo más rápido que aprenderlo en un manual o en un tutorial de texto, y encontrar información sobre productos y servicios y marcas aparece también entre los 10 primeros lugares. Es decir, tiene una relación directa con las cosas a las que nosotros nos vamos a dedicar, por lo menos en el módulo actual. Bien, como decía Kiko Pérez Latre, efectivamente cuando Elon Musk se hace con el control completo, porque recordemos que a comienzos de año se había convertido en el accionista individual mayoritario, pero se hace con el control completo de la compañía el 27 de octubre. Y lo que arranca desde entonces hasta ahora es una serie sistemática de despropósitos, uno cada vez mayor que el anterior, y cuando crees que ya se han metido la pata hasta el final, pues sigue habiendo despropósitos, el penúltimo de los cuales ha sido cortar el acceso a la API de Twitter y todo el ecosistema de desarrolladores de aplicaciones y de servicios complementarios a Twitter del día a la mañana se encuentra absolutamente sin negocio y sin ninguna aplicación. Un fenómeno interesante es cómo ese ecosistema se ha volcado inmediatamente sobre Mastodon, las cosas que estaban haciendo, especialmente aplicaciones, como ha ocurrido con Tweetodon, pues ya tienen en marcha una aplicación iOS para Mastodon que se llama Ivory. Es una aplicación de pago, con lo cual han reconvertido en muy poquitos días un modelo de negocio que era dependiente de Twitter a otro distinto. Bueno, ustedes recuerdan, llegó Elon Musk y lo primero que hizo fue despedir más del 50% de la plantilla de Twitter, incluyendo los cargos directivos. Segundo, cuando se hablaba de proteger la libertad de expresión y salvarnos del discurso manipulado, empezó a comercializar las etiquetas de verificación y se armó un auténtico caos, porque lógicamente los trolls compraron la verificación y se dedicaron a spamear simulando ser cuentas, por ejemplo, de una farmacéutica, anunciando que la penicilina sería gratis a partir del día siguiente y las acciones de la farmacéutica en cuestión se van a pique, ¿no? Fallos operativos importantes que los seguirá habiendo. Recuerden que, por ejemplo, cuando intentamos descargar nuestro historial de Twitter no se podía, porque efectivamente los ingenieros que tienen que darle switch on a las máquinas pues habían sido despedidos. El sistema de doble verificación de cuentas, es decir, tener un código para acceder además de tu contraseña, también dependía de una agencia externa cuyo contrato había sido fulminado, con lo cual tampoco podías acceder a tu cuenta. Con lo cual yo lo que recomendaba era no se deslogue de su sesión hasta que se arregle este problema, sobre todo si tiene doble verificación instalada. Creíamos que todos esos eran despropósitos suficientes, pero resulta que no. Los usuarios de Twitter empezaron a marcharse en oleadas cada vez que metía la pata de esta forma el bueno de Elon. Y entonces lo que hacían era indicar en su perfil de Twitter sus nuevas señas en Mastodon, inclusive modificando su username en Twitter. ¿Qué hizo Elon Musk? Prohibir, banear
y suspender aquellas cuentas que en su bio tuvieran enlaces a Mastodon, incluso enlaces, porque ya sabemos que lo podéis disimular con un acortador, enlaces a Linktree, que contuvieran a su vez un enlace a Mastodon. Pero no solamente a Mastodon, a cualquier competidor. No podías tener enlaces ni a Instagram, ni a Facebook, ni a nada por el estilo. Bueno, eso duró menos de 24 horas porque alguien con sentido común le dijo, oye, esto tiene menos sentido que todo lo anterior junto que has hecho. Recuerdan también los papeles de Twitter, una filtración de documentos acerca de los procesos internos de moderación, los que llevaron a cancelar la cuenta de Elon Musk, la cuenta de Donald Trump, papeles que fueron filtrados a algunos medios de comunicación por el propio Elon Musk. Los problemas derivados de la gestión de moderación, cuando te cargas a departamentos enteros, como los que llevan temas de derechos humanos en Twitter. El penúltimo, como les digo, el cierre de la API, y estamos ya curados de espanto de lo que puede ocurrir pasado mañana. Es decir, de momento lo que tenemos es una gestión errática que está afectando indudablemente a las marcas personales y corporativas que estamos todavía presentes en Twitter. Ya haremos recomendaciones específicas sobre cómo gestionar nuestra cuenta y nuestra identidad en Twitter cuando está este proceso que se llama Twitter Migration, enfocado fundamentalmente hacia Mastodon. Como si esta broma no fuera suficiente, pone en marcha Elon una encuesta para preguntar si debería dejar de ser el director gerente de la compañía, y pierde la encuesta porque el 57,5% prefiere que se marche de la compañía. Bien, igualmente se iba a marchar con independencia del resultado de esta encuesta en el momento en que él lo quisiera. Esto no tiene duda. Aproximadamente 1 millón de usuarios se marchan de Twitter y se convierten en usuarios activos de una plataforma que hasta el 27 de octubre tenía 400.000 cuentas operativas. Al día de hoy hay 9.300.000 cuentas de Mastodon, posiblemente en torno a un poquito menos de 2 millones, 1 millón y pico alto de cuentas realmente activas, con actividad en el último mes. Pero por alguna razón, y aquí se presenta el típico efecto de red, algún amigo se fue a Mastodon y tú dices, bueno, ¿por qué no? Y otro se fue y el profe se puso en Mastodon y ¿por qué no? Y se fue creando ese fantástico efecto de red que nos muestra, insisto, en la figura del iceberg, iceberg, como dicen aquí en España, en la figura del iceberg para decir, bueno, esto es una puntita de un fenómeno mucho más complejo que simplemente una plataforma de microblogging que funciona de manera descentralizada como una federación de servidores basado en software libre. Bien, pero lo cierto es que buena parte de esa gente que se marchó espantada de Twitter recaló en Mastodon y se encontró con no una, sino muchas sorpresas en Mastodon, porque ocurrió que toda la cultura que habían aprendido de Twitter no servía en Mastodon. Mastodon había sido diseñada 6 años antes de que Elon comprara Twitter por un fanático de Twitter, Eugene Roszko, un ruso inmigrado en Berlín, en Alemania, que se dispuso a diseñar una red que fuera las antípodas de Twitter. Esto es centralizado porque yo lo quiero descentralizado. Esto es propietario, pues yo lo quiero software libre. Esto funciona a partir de una empresa de San Francisco. Aquí quiero que todos sean instancias generadas y moderadas de forma autónoma. ¿Hay un sitio donde darse de alta en Twitter? Sí, pues aquí no hay un sitio donde darse de alta y es el primer obstáculo que encuentran los usuarios. ¿Dónde me doy de alta de Mastodon? No hay una página que sea Mastodon para darse de alta. Uno tiene que escoger una instancia. Oye, ¿qué es una instancia? Bueno, es el nombre en el que en esta red se llama a los servidores. ¿Y por qué tengo que escoger una? Bueno, igual que tuviste que escogerla con el correo electrónico, ¿no? Yahoo Mail o Hotmail o Gmail. Y esa decisión acerca de la instancia que escoges después condiciona tu identidad digital, porque al final eres jlorihuela@gmail.com y no Hotmail o Yahoo o lo que fuera. Bien, este fenómeno se conoce todavía como Twitter Exodus o Twitter Migration, y realmente cada vez que se produce uno de estos acontecimientos, recuerdo también hace relativamente pocas semanas una serie de periodistas de medios muy importantes, incluyendo CNN, el Washington Post y el New York Times y Mashable, que criticaron que Elon Musk suspendiera una cuenta de Twitter de un usuario que monitorizaba
los vuelos de su avión privado, los periodistas que criticaron el hecho de que fuera baneado ese joven, también fueron baneados de la plataforma. Se les suspendió la cuenta para que vean si se podían o no meter con el jefe de la plataforma. Esto convenció a muchos periodistas y a muchos medios de comunicación. En uno de los mensajes que quiero trasladar en esta sesión y que trasladaré a lo largo del módulo, y es la importancia no tanto de dejar Twitter, ya veremos por qué, sino sobre todo de tener un plan B, y que ese plan B no necesariamente es Mastodon, pero sí que hay que tener un plan B. No te puedes quedar sin voz si eres un periodista, si eres un medio de comunicación, si eres una empresa, una institución, por los caprichos de quien haya invertido 44.000 millones de dólares para hacerse el dueño de la plaza pública de nuestra cultura, ¿no? Bueno, esta captura, esto se va modificando prácticamente cada hora en esa cuenta Mastodon Users. Esta mañana cuando la veía, pues como les digo, tienen 9.300.000 cuentas, a un ritmo de crecimiento de 8.000 nuevas cuentas solamente de Mastodon que se abren cada día. Bien, como ha ocurrido siempre cuando se producen estas oleadas de adopción, una cosa es los usuarios que se abren una cuenta, hay algunos presentes en esta sala, de los usuarios que deciden invertir el tiempo suficiente como para empezar a gestionar una cuenta de manera operativa. Y ese es el gap que se está viendo ahora mismo en Mastodon. Una diferencia grande entre quienes tienen una cuenta abierta y quienes la están gestionando. Ocurrió lo mismo con Twitter. Una cosa era abrirse una cuenta porque era lo que estaba de moda y todo el mundo hablaba de Twitter, y otra cosa es empezar a generar contenido, primero en 140 y después en 280 caracteres. Eugene Rochko, cuando tenía 23 años, esta es una foto actual, puso en marcha esta red y se encontró con una sorpresa que jamás hubiera esperado cuando desarrolló. Es el desarrollador inicial del software de Mastodon, que actualmente está desarrollado de forma colectiva por una comunidad de usuarios, ¿no? Digo que tuvo una sorpresa que nunca se esperaba, que fue el hecho de que los antiguos empleados de Twitter montaran una instancia en Mastodon, como se llaman a los servidores, que se puede consultar y se puede seguir, maco.social, algo que para él era impensable. Él había creado la red anti-Twitter, la red antiviral, la red que está diseñada para no ser como Twitter, la red que está diseñada para frustrar todas tus expectativas como usuario de Twitter cuando llegas a Mastodon. Se encuentra que los ingenieros y antiguos empleados de Twitter montan una instancia para seguir comunicándose y seguramente para seguir desarrollando aplicaciones y periféricos que tengan como objeto la vida de la federación. Bien, una forma de explicar todo esto de un modo no técnico, sino más metafórico, es pensar en Mastodon como una ciudad. Ciudad Mastodon. Ciudad Mastodon podríamos llamarla la ciudad del microblogging. Eso es lo que define a esta ciudad, los microcontenidos. En el caso de Twitter fueron microcontenidos de 140 caracteres primero, después de 280. Aquí tenemos la referencia de 500 caracteres por entrada, por post, y por esa razón pues Elon está prometiendo 1000 para Twitter, sencillamente para duplicar, y estamos en esta guerra casi infantil, ¿no? Bien, Ciudad Mastodon se compone de barrios. Uno, si quiere establecerse en esta ciudad, lo que tiene que hacer es escoger un barrio. No hay un ayuntamiento en Ciudad Mastodon para que te dé credenciales para vivir en esa ciudad, eso no existe. Tienes que escoger un barrio. Hay barrios generalistas, hay barrios temáticos, hay barrios especializados por actividades científicas, hay barrios especializados por hobbies o por lenguas. El primer barrio de Mastodon, que se fundó en marzo de 2016, se llama Mastodon Social. Bien, como era la primera referencia que aparecía a los Twitter Immigrants, se iban directamente allí
y resulta que no podían entrar en Mastodon Social porque ese barrio hace tiempo que estaba cerrado porque el servidor estaba saturado, ¿no? Entonces hay barrios que son muy populosos, algunos de los cuales están cerrados a nuevos usuarios, con lo cual hay que empezar a peregrinar por el resto de Ciudad Mastodon para encontrar un barrio que te guste. En Mastodon Social vive, entre otros sitios, porque administra varios, el propio Eugene, tiene ahora mismo 139.000 habitantes. Hay otro barrio generalista, que es uno de los barrios en los que está el profe, que se llama Mastodon Cloud. Funciona desde el año 2017 y tiene 239.000 habitantes. Hay otros barrios, por ejemplo, que tienen un perfil claramente en su marca para investigadores y profesores universitarios. Por ejemplo, sciences.social, para científicos sociales. Se creó durante el año 2022. El año pasado tiene 2.000 usuarios registrados. Y hay por lo menos dos, pero el primero de los barrios, digamos así, de periodistas, se llama Journal Host, tiene 1.400 usuarios, y es uno de los dos barrios especializados en periodistas. Bien, Ciudad Mastodon tiene aproximadamente 12.000 barrios. Hay unos 10 barrios que tienen más de 100.000 habitantes, pero la inmensa mayoría de los barrios tiene desde 4 a 6 habitantes a un centenar aproximadamente. Bien, pero les decía, Mastodon es solamente una parte, como si fuera una galaxia de un universo mayor, que es lo que se llama Fediverso. Si Mastodon es una ciudad, podríamos decir que el Fediverso es un país en el que hay otras ciudades que, así como Mastodon se dedica al microblogging, hay otras ciudades que se dedican, por ejemplo, al video sharing, como por ejemplo PeerTube, que sería la versión descentralizada, federada de software libre de nuestro querido YouTube. Tenemos Pixelfeed, el barrio de los que comparten imágenes, análogo a lo que sería Instagram. Y lo mismo tenemos Castopod, para los que quieran hacer en un entorno no comercial lo que estamos haciendo en plataformas como SoundCloud, Spotify, etc. Entonces, cada uno de esas digamos, galaxias, la del microblogging, la de la fotografía, la del vídeo, la de los enlaces, la de los blogs, etc., tiene sus propios barrios en los que darse de alta, y ese Fediverso, ese conjunto de federaciones que para distintos propósitos utilizan el protocolo común ActivityPub, compartiendo de manera federada y descentralizada y basada en software libre contenidos de lo que llamamos hasta ahora redes sociales, llega a sumar aproximadamente 22.000 barrios. Bien, nosotros en general, o los Twitter immigrants, provenimos o provienen de lo que en Mastodon se llama Big Social. Esta es una de las etiquetas que se utiliza en Mastodon para hablar del lado oscuro de la fuerza. Es decir, sitios que comercializan tus datos, que te hicieron creer hasta ahora que eras dueño de tu información y que hacías una gran apuesta por la libertad y por la democracia, tuiteando o publicando fotos en Instagram o vídeos en YouTube, y te das cuenta que todo el tiempo lo que hemos estado es alimentando los bolsillos de Zuckerberg, Musk y compañía. A esta forma de concebir la red en la que usamos servicios de forma gratuita, pero a cambio de vender o de regalar, mejor dicho, nuestros datos, es a lo que en el país del Fediverso se llama el país Big Social. Y Big Social se utiliza como hashtag para referirse a este modo de entender Internet. Bien, y en este país también tenemos sus ciudades, ¿no? Ciudad Alphabet, donde está Google, Blogger y YouTube. ¿Se acuerdan que es la marca corporativa de Google? Ciudad Meta, que es la nueva marca corporativa de Facebook, donde tenemos Facebook, Instagram y WhatsApp. Ciudad Twitter, donde todavía tenemos TweetDeck. Los que se acuerdan de este cliente muy interesante, desarrolló primero como una empresa autónoma, después comprado por Twitter y ahora en la cuerda floja como todo lo que está alrededor de Twitter, ¿no? Review era una plataforma de gestión de newsletters, que es otra de las cosas que cerró repentinamente Elon, etc. Es decir, tenemos un país que es el país del Fediverso, que está basado en software libre,
que no puede ser comprado, que no puede ser vendido, que funciona en torno a federaciones. Frente a ese país tenemos el país del que proveníamos, pensando que éramos dueños de nuestra información y de nuestros datos, y tenemos un tercer país en juego, que es lo que podríamos llamar Elon Land. Elon Land es lo que podríamos llamar la fábrica. Entonces, este es un país poderosísimo, su capital es Tesla, descapitalizada cada vez más, porque es de ahí donde están saliendo parte de los miles de millones de dólares que cuesta las bromitas de Twitter. 1.000 millones de dólares es lo que vale Tesla. SpaceX, exploración espacial, 125.000 millones de dólares. Starlink, satélites de comunicaciones. Neuralink, interfaces neuronales. OpenAI es una de las empresas de inteligencia artificial desde la que se desarrolló el dichoso ChatGPT, que nos va a dejar sin trabajo a los profes y a los periodistas, según parece. Y Boring, traslados subterráneos entre grandes ciudades. Entonces, atención a Elon Land. No nos tomemos en broma a Elon Musk. Elon Musk es un Da Vinci de nuestro tiempo, es un ingeniero descomunal que ha conseguido transformar sectores industriales que parecían completamente asentados, como la industria aeroespacial. Pensar en cohetes reutilizables es una cosa de ciencia ficción, ¿no? Que vuelve a aterrizar el cohete. Pues sí, y lo hizo. Coches eléctricos, pues lo hizo, y está toda la industria automotriz detrás de eso. Entonces, está patinando mucho en Twitter, sí, entre otras cosas porque es una empresa que no la creó él, como todas las demás. A mí realmente lo que me apetecería es que Elon Musk siguiera trabajando, dedicara su tiempo no a trolear a medio mundo a través de Twitter, sino a seguir desarrollando interfaces neuronales, a mejorar el diseño de los coches Tesla, a llevarnos a Marte como nos había prometido, etc. Bien, total que Elon Land invade Big Social, le apetece mucho dentro de Big Social una de sus ciudades, la ciudad que tiene la plaza pública más potente de todas, en la que puede resonar mucho las marcas de sus empresas, y entonces toma Ciudad Twitter. Al tomar Ciudad Twitter, hay un montón de usuarios, de habitantes de Ciudad Twitter, que se marchan al país de la federación, el país de los nodos federados basados en ActivityPub, intentan entrar en la capital, Mastodon Social, el primer nodo de Mastodon, el creado por Eugene Roscoe en el 16, pero al estar cerrada la capital, como les decía, no acepta nuevas altas, como ocurre con otras instancias muy masivas. Los Twitter immigrants se tienen que distribuir por los barrios que habíamos mostrado antes, ¿no? Y claro, la llegada de 1 millón de nuevos usuarios a una ciudad que tenía 400.000 habitantes, lo que está produciendo, y una de las cosas que a mí me interesa más de esta revolución, es un choque cultural espectacular entre la cultura de los nativos de Mastodon, y la cultura de los immigrants, ¿no? Y ahí tienes un choque permanente entre dos modos de entender la red, que me parece fascinante. Bueno, la toma de Twitter, que se produjo el 27 de octubre, inicialmente llevó a 200.000 usuarios de un día para el otro. A Mastodon tenía 400.000, y de un día para el otro pasó a tener 600.000 usuarios. El día 18 de noviembre, después de aquel famoso mensaje a los ingenieros diciendo haga clic en este botón si está dispuesto a entregar su vida, a dormir en la empresa y a dejar aquí los restos, y si no, pues márchese a casa, ese día se popularizó la etiqueta Twitter RIP, porque la mayor parte de los ingenieros decidieron volver a recuperar su vida y no quedarse a dormir en la oficina, y eso generó 7 millones de cuentas abiertas prácticamente en 24 horas en Mastodon. Eso presenta una nueva escalada de este debate entre la Twitter Migration y lo que podríamos llamar los Mastodonians, los nativos de Mastodon, los que estaban antes de que Elon Musk llegara. Ese choque cultural cambia el ecosistema de Mastodon, y esto me parece importante subrayarlo. Cuando cambia el ecosistema de Mastodon, por extensión, digamos por caída de fichas o por efecto de red, cambia todo el ecosistema digital. Es decir, ¿qué es lo que van a hacer los periodistas una vez que han experimentado que su cuenta ha sido suspendida? No necesariamente irse a Mastodon, pero sí entender que tienen que tener una opción B, una alternativa para hacer escuchar su voz y para rastrear
las fuentes que les interesen. Bien, sistematizo ahora un poquito, saliendo de la metáfora, sistematizo ahora un poquito qué es Mastodon y el impacto que puede tener sobre las marcas, para que tengamos tiempo para abrir debate. Entonces, Mastodon corresponde a una gran categoría que es la de las redes sociales, ¿no? Estamos hablando de qué cuando hablamos de Mastodon, hablamos de Social Networking Services. Esa es la categoría de la que estamos hablando, es decir, dentro del mundo de Internet, lo que conocíamos hasta ahora como Web 2.0 o Web social o medios de la gente, un fenómeno que arrancó con los blogs, que tuvo un impulso fantástico con Facebook y con Twitter. Ese universo, el de Social Networking, es el universo en el que se inscribe Mastodon y en general todas las aplicaciones de social sharing que hemos visto como Fediverso. Dentro de esa categoría de social networking, estamos hablando aquí de un tipo de servicio muy específico que es el de microblogging, como el caso de Tumblr o como el caso de Twitter. Pero a diferencia de Tumblr o de Twitter o de cualquier otra red como Instagram o como Facebook, como LinkedIn, esto no es una red social al uso. Y cuando digo una, me refiero a dónde me doy de alta, pues esto es lo que no existe. Porque es una federación de servidores que se llaman instancias, cada una de las cuales tiene un administrador que establece las reglas para abrir una cuenta en esa instancia. Y gobierna el administrador la instancia de una forma completamente autónoma. Es el dueño y señor de la instancia, cada administrador. Entonces, si estamos hablando de 12.000 instancias, tenemos más de 12.000 moderadores, una cifra muy superior a la que jamás soñó Twitter con llegar a tener, ¿no? Les daba antes el ejemplo del correo electrónico. Y esto es importante porque cuando tú estás en Twitter, tú puedes decirle a una persona que te conozca, que conozca tu nombre y tu apellido o tu marca comercial, estoy en Twitter. Y ya está, y lo buscas, ¿no? Sin ningún problema. Pero tú no puedes decir, oye, tengo correo electrónico. Bueno, si no me das los datos de tu correo, es imposible que te encuentres. Estás en Yahoo, estás en la cuenta de UNAV, estás en la cuenta de Alumni, estás en Gmail, ¿en dónde estás? Entonces decir, oye, soy JLoni en Mastodon, es imposible que me encontréis si solamente diera esa referencia. Necesitan saber en qué instancia estoy, exactamente igual que ocurría con el correo electrónico. Esos servidores o esas instancias funcionan de forma autónoma, con lo cual, ojo a los discursos tan habituales de la prensa. Mastodon cancela la cuenta de no sé quién. Bueno, esto no existe. Es decir, un servidor de Mastodon habrá cancelado una cuenta de un usuario de ese servidor porque violó las reglas de ese servidor. Pero eso de atribuir a Mastodon acciones colectivas no existe. Decíamos que comparten el software, es decir, Mastodon es una pieza de software que digamos, es una implementación del protocolo ActivityPub para gestionar una red de microblogging. Mastodon es también el nombre de una empresa sin fines de lucro radicada en Berlín, de la cual Eugene Roscoe es el director comercial. Entonces, ojo cuando vean en su perfil CEO de Mastodon. Entonces, ¿qué significa esto si el profe ha dicho que esto es una red descentralizada? Bueno, es CEO de una empresa que se llama Mastodon GmbH, que es una non-profit radicada en Berlín, que además es la propietaria de la marca Mastodon. Bien, y les decía que Mastodon se inscribe en un universo de federaciones, por eso se llama Fediverso, en el que hay una serie de plataformas que en cierta forma replican las funciones o las utilidades que obteníamos de nuestras plataformas favoritas del lado oscuro de la fuerza. Bien, Mastodon fue diseñado para no ser intuitivo, para no ser fácil, para crear fricción, pero para crearla por diseño. Es decir, aquellos de ustedes que han abierto una cuenta y no se han enterado de cómo seguir adelante, no es que no lo sepáis hacer, el problema no es vuestro, no es que estéis haciendo algo mal, sino que Mastodon fue diseñado para que no pudieras hacer eso que quieres hacer.
¿Cómo puedo hacer una búsqueda de palabras clave en Mastodon? Como la puedo hacer en cualquier red social o por supuesto en Google. No se puede. Lo que te devuelve una búsqueda por palabras clave son seguramente contenidos que tú publicaste en tu propia instancia. ¿Cómo puedo buscar cuál es el perfil del profe? No se puede. Es decir, no hay búsqueda arbitraria, como se llama técnicamente, de palabras. ¿Cómo puedo saber lo que es tendencia en Mastodon? No se puede, porque lo que hay de tendencia es lo que hay de tendencia en cada servidor. No hay tendencias centrales, no hay verificación centralizada de perfiles, no hay buscador centralizado de usuarios. Pero todo eso está hecho por diseño. Está hecho por diseño para proteger a los usuarios de la sobreexposición a la que estaban expuestos en las redes sociales abiertas. Después seguiremos hablando de esto porque tiene mucho que ver con cómo gestionan las marcas su participación en las redes en las que pueden hacer búsquedas generalizadas de su propio brand y meterse en conversaciones a las que inicialmente no habían sido invitados. Bien, una de las primeras cosas que hizo, como vimos, Elon Musk fue empezar a vender el distintivo azul de cuenta verificada y se creó un auténtico caos. Pues bien, en Mastodon no existe la verificación centralizada de perfiles. Cuando ustedes vean, por ejemplo, al lado del nombre de un usuario, un tick blue, como el de Twitter, o anaranjado, o verde, o el que sea, no significa absolutamente nada. Es sencillamente un emoji que uno puede poner al lado de su nombre, pero es simplemente un guiño, no significa absolutamente nada, porque no hay ninguna forma de verificar de manera centralizada la identidad de nadie. Lo que sí tenemos es la posibilidad de verificar o de autoverificar los enlaces, 4, que podemos incluir en nuestro perfil. Si yo apunto a un sitio, por ejemplo mi blog o mi sitio web, en el que yo tengo acceso al código fuente de ese sitio, entonces yo puedo insertar una línea de código HTML que me suministra Mastodon para que se verifique esa correspondencia. Es decir, este tipo que dice que tiene este blog ha conseguido meter en el código HTML de este blog un enlace que tiene el atributo rel que le hemos generado dentro de Mastodon. Es decir, es una autoverificación no del perfil del usuario, sino de algunos de los enlaces que el usuario pone en su perfil. Yo no puedo autoverificar mi perfil en ninguna plataforma si no tengo acceso al código HTML de la plataforma. No puedo verificar mi perfil de Twitter ni de Instagram, por ejemplo, ¿no? Bueno, entre las ventajas es una forma distinta de experimentar qué es una red social, cómo es volver a tener el control absoluto sobre nuestro timeline, que no está arbitrado por un algoritmo, en el que no hay publicidad, en el que no hay spam, en el que no hay ninguna alteración que no sea la cronología inversa de los usuarios a los que decidí seguir, en la que no se comercializan nuestros datos como usuarios, en la que técnicamente no hay ruido. Es decir, cuando tú estás en una red social en la que tú puedes escoger a quién sigues, entonces no me puedes decir que esa red es aburrida o es irrelevante o es tonta, porque son las decisiones que tú has tomado acerca de las fuentes, ¿no? Es decir, a qué cuentas seguir y a qué cuentas dejar de seguir. Esa experiencia la hemos perdido en todas las redes por la implicación que tienen los algoritmos en la definición de nuestra experiencia de esa red social. Bueno, aquí eso no existe. Entonces, al no existir, la forma en la que experimentamos la red es completamente distinta y, por supuesto, mucho más lenta. Entonces, estamos acostumbrados a la locura y a la histeria de actualizar, actualizar, actualizar. Bueno, esta es una red en la que las cosas pasan muy lentamente. Es lo que Juanjo García Noblejas alguna vez llamó slow blog. Tomarnos un poquito más de tiempo, más de 50 segundos por lo menos, para leer y escribir algo que tenga sentido, ¿no? Bien, terminamos. Sobre esto hablaremos bastante a lo largo del módulo, pero me parece que hay 3 retos evidentes para las marcas corporativas, para las marcas institucionales y para las marcas personales en el escenario que he planteado. El primer riesgo es un riesgo de tipo reputacional.
cada vez nos da más vergüenza anunciar nuestro perfil de Twitter. De hecho, en Mastodon no se habla de Twitter, se habla de Bird Site. Y cuando pones enlace a tu perfil de Twitter, pones Bird en vez de Twitter. Igual está ocurriendo con los propietarios de coches Tesla. Antes era un orgullo conducir un Tesla y ahora pues eres el cómplice de lo que está haciendo este tipo en esta red, ¿no? Entonces, objetivamente hay riesgos reputacionales si permanece nuestra marca corporativa personal allí. Pero evidentemente tenemos un capital social creado a lo largo de muchísimos años, 16 años en mi caso, con centenares de miles de seguidores, y sobre todo con un montón de gente, incluyendo a esta universidad, a las que convencí en su momento, como estoy intentando convencer ahora, de que tenían que sumarse a Twitter. Entonces no puedo cerrar mi cuenta y marcharme. Digamos, tenemos que mantener nuestra presencia allí. Ya veremos con qué matizaciones. De entrada, no recomiendo cerrar las cuentas de Twitter, no recomiendo borrar la cuenta de Twitter, porque los usuarios, usernames, de cuentas borradas, porque tú has decidido borrarla, al cabo de 30 días, esos usernames pueden ser reasignados por Twitter. Entonces, esa es una razón por la que tu marca personal y la marca corporativa o las marcas corporativas que gestionen no deberían borrar sus cuentas. Ya profundizaremos en eso, estoy terminando. Mastodon no es comercial, entonces tendremos que ver cómo gestionamos cuentas corporativas en un entorno que es refractario a la publicidad y al spam. Pero las instancias, los servidores, como lo sabe cualquier persona que gestione un servidor, cuestan dinero. Cuestan algunos mucho dinero. Si tenemos 100.000 usuarios en un servidor, eso es mucho dinero por mes. Y las instancias necesitan patrocinadores, y muchas instancias piden abiertamente patrocinadores para ayudar a gestionar sus gastos. En cualquier caso, me parece que hay que tener un plan B, pero un plan B para cada red. Hay que tener un plan B para Twitter, digamos, cómo mantenemos en stand-by una cuenta en Twitter, y hay que tener también un plan B para Mastodon. ¿Qué pasa si se cae el servidor o si se va de vacaciones el administrador de mi servidor? Porque son instancias que están mantenidas por voluntarios, entonces también tengo que tener un plan B dentro de Mastodon. Bien, yo mantengo 2 newsletters por si fuera poco, 2 newsletters sobre Mastodon. Una es una newsletter en clave metafórica que se llama Postales de Mastodonia. Está en LinkedIn. Y otra que es un poquito más técnica, que está enfocada en community building y en técnicas de escritura para Mastodon, que se llama Mastodontes y está en Substack. En esa dirección de mi blog, en ecuaderno.com/Mastodon, pueden encontrar los enlaces a esas 2 y a más cosas como recursos para esta red. Kiko, si te parece, pasamos a preguntas de ti en primer lugar, de los presentes, Pero pasamos a las preguntas, pero desde ya. Y de los remotos. Te agradecemos. Ya. Te agradecemos una sesión. Efectivamente, hablábamos antes de arrojar luz. Creo que se ha hecho mucha luz sobre un asunto que a lo mejor conocíamos de forma más vaga o más incompleta. Yo quería arrancar con una pregunta. ¿Cómo ves ese escenario de potencial implosión de Twitter? ¿Es algo que no podemos descartar? ¿Cómo ves eso en un horizonte medio, digamos? Bien, yo creo que hay 2 escenarios para Twitter. Uno es, se convierte en una cosa distinta a lo que era hasta ahora. Por ejemplo, podría ser una plataforma que fuera exclusivamente de pago para todo el mundo, no solamente para los que quieran verificar un perfil. Podría llegar a ser la primera plataforma de red social que utiliza identificación biométrica para garantizar la identidad de los usuarios. Es una forma de quitarse de encima a los trolls y a los bots. Podría ser algo parecido a lo que los chinos tienen en WeChat. Es decir, una red que realmente te permite hacer de todo, hacer pagos, servir como llave de acceso para otras redes, permitir la mensajería directa.
Es decir, convertirlo en una cosa distinta a la experiencia de Twitter que tenemos hasta ahora. Hay que recordar que Elon fue, entre otras cosas, revolucionario en torno a los métodos de pago en Internet. Fue uno de los inversores iniciales de PayPal. Entonces, pensar que Twitter se pueda convertir también en un modo de pago más o menos basado en criptomonedas, pues todo esto puede ser parte de lo que podríamos llamar escenario A, que es la refundación de Twitter, cada vez más lejos de esa plaza social que habíamos conocido. El escenario B, que es menos probable, aunque técnicamente es factible, porque si se empiezan a marchar los ingenieros con una maquinaria tan compleja que depende de tanta tecnología, lo que ocurre cuando se empiezan a marchar los ingenieros es que empieza a haber pequeños fallos, ¿no? No se encienden las luces del aula, no funciona la megafonía, no se levanta o no se baja el proyector y llega un momento en que no puedes entrar ni salir del edificio, empieza a salir agua por los canales antiincendios. Esto es lo que se llama un fallo sistémico. Entonces, un escenario, el escenario B, es lo que hemos llamado efectivamente implosión, ¿no? Una implosión por razones económicas, se retiran los inversores que están apoyando la jugada, o por razones técnicas, fallo sistémico. Creo que este escenario, a pesar de todo, es menos probable. Creo que Elon Musk puede seguir dándonos sorpresas extremas, y creo que el escenario más factible posiblemente sea el de la conversión de Twitter en otra cosa diferente. Por eso insisto tanto en que manteniendo nuestras identidades y nuestras cuentas corporativas, hay que tener un plan B, qué es lo que vamos a hacer como escenario alternativo, pensando que no necesariamente ese escenario alternativo sea Mastodon. Tenemos ahí, adelante. Quería saber cómo se ha financiado hasta ahora Mastodon. ¿Cómo ha sido? Correcto. Voy a glosar para que nos escuchen, porque tenemos en Zoom 38 personas. Entonces están ahí también pendientes de todo lo que estamos hablando. ¿Puedes reformular la pregunta, José María? Sí. Sí, si no, yo la reformulo de aquí. La pregunta de José María es cómo se ha financiado hasta ahora Mastodon. Bien, Mastodon nació como un proyecto de crowdfunding, de micromecenazgo, en torno a Patreon, ¿no? Patreon. Y sigue estando financiada la instancia originaria, Mastodon Social, mediante crowdfunding, a través de esa plataforma de crowdfunding, que es la misma que financia también una parte de la operatoria de la empresa Mastodon GmbH en Berlín. Tiene también fondos europeos de desarrollo de la sociedad digital, etc. La mayor parte de las instancias se financian de forma colectiva a través de los usuarios de cada instancia, que de manera voluntaria deciden colaborar en la cuenta correspondiente de crowdfunding que tenga abierta el administrador, sabiendo que si quieren mantener una alternativa a Big Social, tienen que contribuir con un poquito, aunque fuera, para el sostenimiento de los servidores. Entonces, yo diría que más del 95% de las instancias de Mastodon están financiadas por las propias cuentas que están generadas o administradas en cada instancia de manera colaborativa, de forma voluntaria, o sea, no hay un pago exigible a nadie para esto, se entiende que es de forma voluntaria. Entonces, hay algunas fundaciones, y cuando hablamos de plan B, esto puede ser bien interesante para vuestros clientes. Hay algunas fundaciones que están asociadas a empresas con las que se hace la RCE, etcétera, que pueden encontrar como muy interesante estrategia financiar instancias de Mastodon para gente que esté dedicada, por ejemplo, a la comunicación política o al marketing o a los asuntos públicos o a whatever, ¿no? Hay un caso muy especial que es el de Alemania. Entonces, en Alemania hay instituciones gubernamentales que están financiando instancias, por ejemplo, para que las universidades públicas alemanas tengan sus propios servidores
conectados a esta red, ¿no? Es decir, fondos gubernamentales, en el caso de Alemania y en el caso de Holanda, para ayudar a financiar instancias asociadas a investigación y, por supuesto, a universidades. Sí, sí, adelante. Joaquín, buenas tardes. Quería consultarle ¿cuál cree usted que es el cambio que debe tomar Mastodon como para volverse aún más masivo a todas partes? ¿O cree que por el camino que está haciendo ahora, eventualmente podría ser como el nuevo Twitter de aquí a unos años? Bien, Mastodon, ¿cuáles son los principales escenarios de evolución de Mastodon? Es la pregunta. Mastodon fue diseñado para no ser como Twitter. Mastodon no quiere ser Twitter. Mastodon no es la alternativa a Twitter. Mastodon no es el destino natural de la gente que se marcha de Twitter. Y lo que sí es cierto es que cuando en una plataforma tecnológica abierta se producen estas confluencias, digamos así, de culturas, la cultura Big Social y la cultura de los nativos, existe la posibilidad, la alternativa abierta, que en parte ya se está dando, de lo que en el ámbito de blockchain y de las criptomonedas se conocen como forking, es decir, las bifurcaciones de gente que decide administrar de una forma distinta sus instancias, no siguiendo el espíritu originario, sino otra cosa. Esto ya existe. Entonces, tú tienes, por una parte, lo que son las instancias federadas, las que suscriben o adhieren al convenio de servidores, que establece una serie de reglas, y las instancias que están en abierta violación a los principios del convenio de servidores, que tienen porno, que tienen cripto, que tienen discurso del odio, que tienen racismo y que tienen toda la basura que te puedes imaginar. Eso se llama dark fairy, ¿no? como el lado oscuro de la federación. Es cierto, es decir, cualquier persona del mundo mundial se puede descargar el software de Mastodon y gestionar en su servidor lo que quiera, un servidor para nazis, por ejemplo. No hay ningún impedimento técnico para hacerlo, es software libre. Y a la medida que tú pagues un hosting y que esté en un país que no te persiga por un discurso xenófobo o lo que fuera, tú puedes hacer absolutamente cualquier cosa. Entonces, forking en un sentido extremo es este, en un sentido más ligero es un administrador puede decidir que no quiere tener 500 caracteres como límite de espacio en cada post, que quiere tener 5000. Bueno, eso lo puedes hacer como administrador de instancias. Normalmente es una instancia para amigos y familiares porque eso conlleva costes bastante elevados. Entonces, Mastodon tiene la arquitectura suficiente como para ser prácticamente cualquier cosa, es lo que está ocurriendo ahora mismo. Yo creo que habrá un tipo de usuarios que van a intentar proyectar en Mastodon la cultura con la que aprendieron lo que era una red social y no tendrán problemas en compartir enlaces a vídeos de YouTube, cosa que es una aberración para la cultura natural originaria de Mastodon. Compartir un enlace a Twitter, un enlace a un tweet, no, o sea, eso no se hace. Hay una plataforma que se llama Netter, con la que tú puedes enmascarar los enlaces y los perfiles de Twitter para poder compartirlos sin que eso suponga traqueo de IPs o de actividad de los usuarios. Entonces esto es como un Lego. ¿Qué evolución puede tener estas piezas de Lego? Pues pueden ser lo que nosotros absolutamente querramos. Entonces, por supuesto que habrá una cultura originaria que intentará preservar los valores del servidor original de Mastodon.social, y habrá un montón de culturas periféricas, algunas demasiado marginales, que formarán esos archipiélagos de lo que podríamos llamar dark fairy. Voy a ir dando preguntas aquí y allí, porque estamos en la vertiente virtual, también quiere saber algunas cosas. Y Noelia Udías pregunta si se observan diferencias generacionales en Mastodon, además de agradecer la sesión, y si hay más gente de generación X, Y, que está presente, o no hay modo de saber. Bueno, yo diría que es bastante cross-generational, ¿no? Por una parte, en Mastodon hemos encontrado
los viejos rockeros de Internet, los que llevamos 30 años en Internet, hemos encontrado un espíritu muy próximo a lo que fueron los comienzos de la red de Internet a través de los Usenet Groups, por ejemplo, de las listas de distribución de correo electrónico, de Gopher, del comienzo de la web en el año 91, el comienzo de los blogs en los años 2000. Entonces, bueno, estamos felices porque hemos vuelto a recuperar algo que pensábamos que estaba ya completamente perdido. Los más jóvenes, los que están en el otro extremo del arco generacional, de culturas muy alternativas, de identidades sexuales muy originales, encontraron precisamente en Mastodon un sitio en el que no eran sistemáticamente vapuleados o perseguidos por revelar su identidad sexual o por su raza o cualquier rasgo de su identidad. Y por eso hay tantos elementos que son antivirales. Es para proteger a comunidades originarias que fueron inicialmente muy castigadas en la cultura de Big Social. Hay algunos periodistas y blogueros que están desembarcando, sobre todo por el susto que supuso la suspensión de cuentas a periodistas, que están desembarcando allí, incluso automatizando el contenido de titulares en medios de comunicación o de contenidos en blogs para crear bots. Los bots dentro de Mastodon no están mal vistos, están etiquetados, de hecho esos usuarios están etiquetados como bots, así como en Twitter están mal vistos, en Mastodon no lo están, pero están perfectamente identificados. Yo veo allí de nuevo una mezcla de intereses, una mezcla de culturas extraordinaria, y yo aunque esté hablando siempre de ese choque cultural entre Big Social y Mastodonians, tengo que reconocer que hay algunos rasgos culturales identitarios del Mastodon original de 2016, pero habría que matizar mucho para hablar de una cultura de Mastodon. Es decir, Mastodon es una pluralidad de culturas precisamente por su arquitectura federada y por la autonomía que tienen los administradores para gestionar sus cuentas. Entonces tenemos de todo tipo de perfiles de usuarios desde el punto de vista de la edad. Evidentemente no los adolescentes en general, que están volcados a redes como TikTok, como Instagram, que les suponen un feedback Dopamina. prácticamente inmediato en términos de descargas de dopamina. Esto no, esto va a un ritmo completamente distinto y es para gente que está un poquito más reposada. Adelante. Justo, mi nombre es Jen. Yo lo que quería preguntarte es dos preguntas muy puntuales, ¿no? La primera es, ¿qué diferencia a Mastodon de Discord, que tienen, por lo que entiendo, las mismas funciones, el mismo servicio de formato servidor, la misma capacidad con los bots, el mismo pensamiento de programación, enfocado más a generar comunidad y que ya tiene un gran alcance, sobre todo en la comunidad joven? Y la segunda pregunta es, entiendo muy bien el concepto de open source, yo también me encanta el Linux, etcétera, pero mi pregunta es, ¿cómo plantea Mastodon su seguridad y la ciberseguridad para cuando un nuevo usuario que no conozca lo que es un open source, que no conozca todo lo que se puede hacer en este tipo de formatos, no se vea en peligro frente a todos los peligros que conocemos que hay en Internet, ¿no? Como cuando bajan, por ejemplo, un punto de una página X, pensando de que ya van a empezar dentro del mundo del open source y se encuentran que esto es un computador. Bueno, sobre la primera parte, una cosa en la que insisten los nativos de Mastodon es sistemáticamente en cambiar el discurso. Todas estas cosas que los inmigrantes estáis atribuyendo a Mastodon, tendrías que empezar a enfocarla en términos de Fediverso y de otras plataformas que funcionan en torno a protocolos descentralizados, porque esto es como si me dijeras, bueno, toda Internet es Twitter. No, mira, es que hay Facebook, hay LinkedIn, hay blogs, hay no sé qué. Entonces, el entusiasmo y la moda, también impulsado por los medios de comunicación, nos hace centrar específicamente en algunas plataformas. No es la única plataforma de microblogging del Fediverso. Hay plataformas de blogs, hay plataformas de escritura, hay plataformas para compartir enlaces como Reddit. Es decir, todos los servicios y aplicaciones que tenemos en la web social comercial están replicados aquí. Entonces, una de las líneas del discurso público va para decir, bueno, esto no es solamente
Mastodon. Esto tiene que ver, es un artículo que yo he publicado hace algunas semanas en The Conversation, mucho más con los protocolos y con las plataformas. Hay también una guerra abierta, no una guerra, pero sí hay, digamos, cierta competencia entre protocolos. Jack Dorsey está intentando sacar adelante un protocolo alternativo para la gestión de identidades en redes sociales y ha puesto, yo creo que hasta $2 millones en circulación para animar a desarrolladores a que trabajen ahí. Entonces, lo que vamos a ir viendo es defensores de cada una de las variantes o de las alternativas a esto, porque es cierto que no todo tiene necesariamente cauce natural en Mastodon. Por ejemplo, Medium.com, desarrollada por los desarrolladores originales de Twitter, acaba de anunciar hace unas semanas su apuesta por Mastodon. Entonces, no es lógico que un servicio de long reading, como era esa plataforma, como sigue siendo la plataforma Medium.com, esté asociada a un servicio de microblogging. Yo lo que necesitaría sería un servicio de long reading equivalente, cosa que también lo tenemos dentro de la federación, ¿no? Entonces el discurso va un poco por ahí, digamos, no enfocarse tanto en el nombre de la plataforma o en el tipo de servicio que ofrece, que es microblogging, sino en el tipo de protocolo sobre la que está construida. Segundo, el tema de la seguridad ahora mismo es competencia fundamental de los propios administradores. Los propios administradores tienen en la página de inicio de su instancia un elemento del menú estructural que se llama reglas del servidor, que limita, por ejemplo, el tipo de contenido que se puede publicar, que limita las instancias con las que federa y con las que no federa, las instancias bloqueadas, se llaman servidores moderados. El administrador decide que con una serie de servidores que comparten una serie de archivos, del tipo que sea, no nos interesa estar federados. Entonces los bloqueo y los bloqueo públicamente. Tú en la página inicial de una instancia puedes leer la lista de instancias que están bloqueadas y la razón por la que están bloqueadas. Entonces, en parte, la gestión de la seguridad está asociada a las reglas del servicio de hosting. Segundo, a las reglas que en ese servicio de hosting maneja el implementador de la instancia de Mastodon. ¿Vale? Más cosas. Tengo una pregunta quizá un poco más profunda. Iniciaba usted su presentación mencionando de que estamos en una sociedad en la que buscamos contenido para aprender a hacer algo, pero todo el tiempo estamos como corriendo. Y esto es lo que decía de Byung-Chul Han, de que vivimos en un Rollout Society. En ese sentido, estas plataformas, y las otras, Discord o las que vengan, ¿considera usted que viene todavía a hacerlo más intenso esta falta de cercanía, esta falta de contacto? O sea, ya un viaje para allá que ya no tiene regreso. Y en ese sentido, los medios de comunicación tradicionales, es que es donde vivo yo, por ejemplo, tenemos que hacer un cambio muy rápido. Estamos terminando de adaptarnos a uno y automáticamente viene otro. Entonces, ¿cuál es el futuro que ustedes, prensa tradicional, inclusive un poco como usuarios de esa plataforma? Bien, creo que cambiar más rápido podría ser una frase con la que nos podríamos hacer todos nosotros una camiseta, ¿no? Cambiar más rápido, sobre todo aprender a cambiar más rápido, porque cuando todo va tan acelerado y cuando nosotros estamos aquí porque tenemos un interés profesional en la comunicación y estas transformaciones afectan a los modos en los que podemos comunicar la misión y los objetivos y los productos de nuestros clientes, de nuestras instituciones, de las corporaciones a las que servimos y por supuesto nuestra propia marca, no nos resulta indiferente, pero nos exige, como bien dices, cambios rápidos, y los cambios, además, no solamente rápidos, sino los más difíciles. Los cambios más difíciles son los cambios culturales. Es decir, cambiar nuestra cultura, desaprender es una clave, sobre todo los que llegamos desde Twitter a Mastodon, desaprender muchas de las cosas que damos por sentadas que son parte de la vida 2.0. Twitter y las redes sociales que están basadas como modelo de negocio en la comercialización de los datos del usuario
privilegian la velocidad manipulada intencionadamente con los algoritmos, ¿no? Yo tengo que publicar más seguido, tengo que publicar a determinadas horas, tengo que publicar con determinados hashtags, con elementos gráficos, etcétera, para conseguir que esto pues sea visible y que esto lleve hits a la página de mi sitio, etcétera. Y todo esto funciona de manera completamente distinta en los entornos de los que estamos hablando. Hay otro ritmo, hay un ritmo más lento, hay una apuesta por la conversación y por la comunidad, que son apuestas que hace tiempo desaparecieron de Twitter, dominado por la velocidad y dominado por el discurso del odio. Yo a los 3 días de tener abierta la cuenta, publiqué un post en la que ofrecía una lista de listas de usuarios de Mastodon por sectores, ¿no? ¿Dónde están los periodistas? ¿Dónde están los comunicadores? ¿Dónde están los expertos en ciencia política? ¿Dónde están? Etcétera, ¿no? Bueno, tuvo aproximadamente 500 favoritos y unos 700 reenvíos, que es algo que yo con 140.000 usuarios en 16 años en Twitter no había conseguido nunca. Y se da al tercer día en esta plataforma. Entonces hay unas dinámicas que realmente son completamente sorprendentes, pero no puedes esperar el tipo de frenesí que a veces los medios de comunicación te piden cuando compartes un contenido de ellos en esta red. Son otras cosas, pueden ser cosas que ocurran al cabo de semanas, incluso al cabo de meses, cuando alguien finalmente descubra ese contenido. Hay algunos medios de comunicación, empezando por Estados Unidos, como suele ser habitual, que han creado ya no solamente sus cuentas en Mastodon, sino que están administrando sus propias instancias para darle cabida a los periodistas, por ejemplo. Algunas empresas que como parte de su acción social lo que están haciendo es compartir sus instancias o sus servidores a los usuarios de sus productos y de sus servicios. Medium espera que el acceso a Medium medio plazo de acceso directamente a una instancia que también han creado de Mastodon para los usuarios de esa plataforma. Entonces vamos a empezar a buscar vías alternativas de volver a generar fidelización, si quieres que lo llamemos así, comunidad y conversación, un poquito más lejos del frenesí habitual. Yo creo que vamos a trabajar durante algún tiempo, posiblemente algunos años, con los 2 sombreros. El sombrero del lado oscuro de la fuerza, el sombrero rojo de Big Social, y el sombrero amarillo de la federación, ¿no? Entonces hay cosas que las vamos a compartir en entornos descentralizados y sin poner enlaces a sitios nefastos, y hay otras cosas que las vamos a compartir en nuestras redes de siempre, porque son las que en definitiva tienen una comunidad gigantesca, como es la que tienen ahora los medios de comunicación y las grandes cuentas corporativas. Parece que en el medio plazo vamos a ir un poco por ahí, por cambiarnos de sombrero e ir aprendiendo una cultura que nos da más control sobre nuestros datos, sobre nuestra identidad, sobre nuestros perfiles, y no podemos echar por la borda el capital social que hemos creado en todas las demás plataformas de Big Social. Bueno, muchas gracias, José Luis. Muchas gracias también a todos los que nos han seguido en Zoom, que han llegado a ser hasta 47. Y nada, yo creo que nos vamos con un poco más de luz, también con una nota de esperanza en esta parte final, pensando en que vamos a ir encontrando espacios que se parezcan cada vez más a esa plaza pública que siempre hemos buscado en la red. Gracias a todos y quedamos emplazados a los estudiantes del máster para seguir con el módulo y todos los demás para seguir profundizando en todo este aprendizaje que estamos haciendo en Mastodonia. Muchas gracias a todos. Gracias.